la intención es platicarles, ¿no?, cómo utilizar precisamente esta valiosa herramienta para auditar nuestras operaciones de tal manera que podamos identificar incidencias y poder actuar en tiempo para realizar, si es así, si es necesario, pues las rectificaciones a nuestro pedimento correspondientes. Entonces, pues el objetivo es conocer los beneficios de la Glosa Data Stage y cómo puedo yo llevar a cabo estas auditorías a las operaciones de comercio exterior. Básicamente en este más o menos hora y media, máximo dos horas, espero ser muy breve y muy concisa y muy clara en lo que les quiero mostrar. Y también obviamente dejar un espacio para responder preguntas que puedan surgir a lo largo de la exposición. De hecho, me gustaría que lo dejáramos hasta la parte final precisamente para que si sobre el desarrollo de la misma se van aclarando sus dudas, bueno, dejemos aquello que sí se quede pendiente. Entonces, les voy a hablar, así les voy a dar una breve introducción, ¿no?, de qué es la matriz de seguridad, cómo la obtenemos, cómo podemos generar reportes, ¿no?, particularmente nosotros como firma, bueno, qué tipo de reportes generamos y de hecho compartimos a nuestros clientes. Y ya pues la parte principal y medular de toda esta sesión del día de hoy, justamente algunas mezclas, algunas combinaciones de información que justamente es lo que nos permite hacer este proceso de auditoría electrónica, que tal cual es lo que nosotros hacemos en el día a día en nuestras actividades y que les quiero compartir, ¿no?, cómo es que los realizamos. Les dejo aquí mis datos de contacto. De hecho, la presentación la van a tener para que la puedan consultar y al final también vienen ya nuestros datos generales. Entonces, pues bueno, vamos iniciando. Seguramente aquí hay gente muy joven aún y que quizás no tuvo oportunidad de conocer justo cómo era la glosa Data Stage, o bueno, la glosa, porque ya la definición como Data Stage es mucho más reciente. Pero bueno, ¿cómo recibíamos hace algunos años atrás, ¿no?, en las empresas, cómo se recibía esta información? Pues era un archivo electrónico como este, ¿sí? Era un archivo, sí, en formato Excel, ¿sí?, que traía únicamente 13 campos, ¿no?, de los más importantes del pedimento, y pues era a lo máximo que podíamos llegar en cuanto a la integración de información. ¿Cómo era ese proceso? Insisto, aquí veo que por ahí vi la lista de asistentes, veo algunos conocidos y sé que ustedes también ya están muy familiarizados y seguramente recordarán, ¿no?, cómo es que recibíamos la Glosa Data Stage. Pero justamente hace algunos años atrás, bueno, pues literal había que ir o una de dos, o íbamos directamente a la aduana, ¿sí?, a solicitar y recoger nuestra información varias semanas después, o solicitábamos que nos enviaran por mensajería en disquetes hasta se me fue el nombre, creo que de 3 1/4, ya no recuerdo. Enviábamos un disquete en blanco, ¿sí?, y nos regresaban ahí nuestra información justamente para poder procesarla. Ya con el paso de los años y posteriormente ya no llevábamos un disquete, ahora llevábamos un CD, ¿sí?, y ahí un CD en blanco en donde la autoridad se encargaba justamente de grabar, de guardar nuestra información. Y de igual manera, o sea, no lo enviaba, si estábamos en el interior de la República, pues nos lo mandaba vía mensajería, o reitero, podíamos ir a recogerlo personalmente a sus instalaciones. Ya posteriormente, pues obviamente comenzaron a hacer uso, ¿no?, ya del correo electrónico, que seguramente muchos de los que estamos aquí conectados, pues ya es como conocimos y recibimos la glosa en los correos electrónicos que se hubieron registrado como los autorizados precisamente para recibir esta información. Y ya por ahí como del 2010, 2011, nace la glosa Data Stage, ¿sí? Esta sí, literalmente, y ahorita vamos a ver cómo está conformada, pues ya eran todos los campos de un pedimento. O sea, ya migramos de los 13 básicos a prácticamente la totalidad del pedimento, y en un formato electrónico, lo que nos permite pues prácticamente tener acceso, ¿no?, al documento completo, que es mi pedimento, a través de este archivo electrónico. ¿Cómo? ¿Por qué es que lo recibimos? ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues todos los que hacemos operaciones de comercio exterior, pues estamos obligados a transmitir, ¿sí?,
en su caso presentar información o incluso realizar trámites ante la autoridad aduanera, ¿sí? A través del sistema electrónico aduanero. Esto nos obliga a que sea o mediante un documento electrónico o digital, para lo cual, pues muchos sabemos, tenemos que emplear nuestra firma electrónica, sello digital o cualquier otro medio, que es justamente la forma en cómo hacemos nuestros procesos de presentación y de comunicación ante la autoridad. Luego entonces, pues la operación aduanera, nuestro pedimento como tal, pues no está exceptuado. También surge o sigue este proceso, ¿sí?, de transmisión. En este mismo artículo 6, ¿no?, que acabo de citar, bueno, pues este documento electrónico o digital que se hubiera transmitido y que esté recibido en el sistema electrónico aduanero, pues prácticamente va a tener pleno valor legal y probatorio, y tenemos la obligación de conservarlo, ¿sí?, dentro de los plazos que nos establece el Código Fiscal de la Federación, y además, ¿sí?, nuestra información y documentación de comercio exterior, electrónica y obviamente física, pues también forma parte de la contabilidad de la empresa. Sabemos, ¿no?, que dentro de los plazos legales a los que me estoy refiriendo en términos del código y del Código de Comercio, ¿sí?, pues son 5 años en la generalidad, y salvo algunos casos muy especiales, pues nos vamos hasta 10 años. ¿Sí? Pero aquí lo importante, o lo que nos remarca el artículo 6, es que en caso de que haya diferencia en la información respecto a lo que está transmitido en un documento electrónico y lo que yo tenga físicamente en un papel, ¿sí?, pues lo que va a tener valor y será legal es lo transmitido, ¿sí?, no lo que diga mi papelito. Entonces aquí, pues esto nos lleva a un proceso, ¿sí?, de transmisión de información por nuestra parte, de recepción de esa información por parte de la autoridad, y la obligación de generar un expediente, ya no solamente físico, como siempre lo hemos llevado y como estamos acostumbrados, o deberíamos estar acostumbrados a tener un expediente físico de mis operaciones. Bueno, pues ahora también tengo la obligación de generar un expediente electrónico justamente con la información que transmití de mis operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Eso es lo que nos marca el artículo 6. Luego también es importante que sepan, o sea, de dónde nace o por qué es que yo puedo obtener la información de la glosa data stage. Bueno, pues porque así está dispuesto en la ley aduanera, en el artículo 144, ¿sí? Nos señala que pues, los contribuyentes, ustedes y nosotros, ¿no?, podemos tener la posibilidad justamente de solicitarle, de consultarle a la autoridad aduanera que nos allegue de la información electrónica, ¿sí?, relativa justo a los pedimentos que hubiéramos realizado. Entonces, este es el fundamento principal de por qué tenemos la posibilidad, ¿sí?, de tener derecho a recuperar esta información y obviamente pues a poder trabajar con ella. Por ahí también los que a lo mejor hayan consultado, en reglas, ¿sí?, nos establece que podemos consultar la información, o sea, ¿quiénes tienen acceso a esto? Importadores, exportadores, agentes aduanales, apoderados aduanales, los recintos fiscalizados, almacenes generales de depósito, navieros, transportistas, etcétera, o sea, incluso hasta las propias empresas terceras que se dedican a la prevalidación de pedimentos. Ellos, sí, podemos consultar la información justamente de las operaciones de comercio exterior. Esto únicamente teniendo una autorización específica, lo cual nos permite hacer esta consulta a nivel de fracción, de valor en aduana, la fecha de la operación, el tipo de importación, Impo-Expo, cuáles son las contribuciones que pagamos y qué regulaciones y restricciones no arancelarias declaramos en nuestras operaciones, número de pedimento, patente, el estado del pedimento, fecha, bla, bla, bla. O sea, estos puntos que les estoy marcando aquí los podemos consultar, ¿sí?, a nivel global. Si se dan cuenta, no habla de RFC, no me habla de comprador, de destinatario, o sea, es información, digamos, estadística general, y todos podemos tener acceso a ella, nada más que para ello, bueno, tendremos que solicitar una autorización que les muestro ahorita, o bien, si yo ya quiero conocer el detalle de mis operaciones de comercio exterior, bueno, pues tendré la segunda vía, que es justamente, en poner el puntero, es esto, es la matriz de seguridad. Entonces tenemos dos caminos, ¿sí?
¿puedo consultar de manera genérica, hacer una consulta vía web de información? Sí, pero únicamente sobre estos campos. ¿O quiero consultar de manera específica la información de mi RFC con todo el detalle, todos los campos de impedimento? También, en este caso, es solicitando una matriz de seguridad. Si yo únicamente quiero consultarlo a nivel general, bueno, los que han navegado incluso en la página de Zodia Web han visto esto, ¿no? Cómo solicitar esta clave de usuario y acceso al SOIA, al Sistema de Operación Integral Aduanera, y los que estén interesados, ¿cómo lo pueden hacer? Pues aquí tenemos el procedimiento. El formato lo encontramos en el anexo 1 de reglas, y tenemos que presentar de manera física, hay que cumplir con requisitos, nos van a resolver en días y nos van a enviar de regreso vía correo electrónico un usuario y una contraseña precisamente para tener acceso a través del portal de Zodia Web, que estoy segura muchos de ustedes ya han visto, ¿sí? Y la vigencia es de 1 año. Lo que en realidad nos interesa, o por qué estamos hoy aquí, es esto, ¿no? Oye, yo no quiero la información genérica, yo quiero la información específica de mi empresa. Bueno, pues entonces hay que solicitar la matriz de seguridad, ¿sí? Aquí también, hasta hace unos días, el formato, de hecho el formato que pues, se publicó para las reglas 2022 sigue existiendo en el anexo 1. Los que ya están aquí conectados, que ya tienen glosa, y que a lo mejor están próximos a presentar su solicitud de renovación, ojo, ya no se vayan a buscar el formato actualmente publicado y en teoría vigente que está en reglas, porque no se los van a recibir. Se los digo porque me acaba de suceder justo esta semana, y con la sorpresa entonces que ese formato ya no hay que hacerle caso, ahora hay que hacerle a este que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Donde lo encuentran en la página de la ANAM, ¿sí? El procedimiento es el mismo, el tema nada más es el cambio de formato, pero la presentación pues, puede ser física o vía mensajería, ¿sí? Hay que cumplir con requisitos, ¿sí? Respecto a la documentación que hay que presentar. El plazo de resolución, según el propio formato, habla de 10 días. Les puedo decir que en realidad nos estamos yendo a un promedio de 22 a 25 días para que nos resuelvan y nos entreguen nuestro oficio de autorización. Y importante, esto pensando en los que están aquí que no tienen glosa y que están interesados en hacer la gestión, bueno, lo pueden hacer de manera autosuficiente siguiendo este procedimiento. Si no, bueno, yo me pongo sus órdenes para apoyarlos en ese sentido. Y los que ya la tienen y están próximos a renovarla, nada más consideren, ¿sí?, que el proceso de renovación lo tienen que hacer 45 días antes de que se venza su vigencia, porque si lo hacen con posterioridad, pues obviamente tendrán que solicitarlo como si fuese una autorización de primera vez, ¿sí? Si además resulta que ya tienen el oficio de la matriz de seguridad, pero hay cambios, ¿no?, en cuanto a los datos del representante legal, porque resulta que ya dejó de trabajar en la empresa, hay un cambio de razón social, con ello de RFC, los correos están autorizados para recibir la información, son distintos. Bueno, podemos solicitar un cambio, sí, se puede notificar, de hecho es presentar de nuevo el formato, que están viendo en pantalla, con los datos actualizados, y pues ya la autoridad tomará nota justamente de estas modificaciones. La verdad es que no es nada complicado. Una vez que ya hicimos todo lo anterior, vamos a obtener un documento como este, ¿sí? Ya, si se dan cuenta, pues ya está emitido por la NAM, por la Agencia Nacional de Aduanas de México. Fue un verdadero dolor de cabeza. A lo mejor quizás a alguno de ustedes le tocó justamente o presentar la solicitud de primera vez o hacer una renovación en el proceso de transición, ¿sí?, de la AGA a la NAM, y sabrán que fue de verdad un dolor de cabeza. Afortunadamente, bueno, ya parece que ya esa parte ya se resolvió y ya están autorizando, están emitiendo. Uno de los últimos que presentamos, del 20 de abril, y la matriz de seguridad en realidad es esto, ¿sí? Con esta matriz, con estos códigos, ¿sí?, cuando solicitamos información, pues es la manera con la que nos autentificamos, ¿sí? De hecho, solicitamos la información vía telefónica, y para demostrar que somos efectivamente los titulares de la información que vamos a recibir, que somos los titulares autorizados, ¿no?, de recibir la información, nos van a pedir una serie
que nos autentifiquemos de manera muy rudimentaria, si ustedes quieren, pero nos van a pedir, a ver, dime, solo para corroborar que efectivamente tenemos el documento con nosotros, nos van a pedir, no sé, dame el código que aparece en la clave o la combinación C4. Ah, pues D6C, ok. Dime ahora la combinación E1, ah, pues 720, y nos van a preguntar varias combinaciones. Entonces, ellos tienen obviamente copia de esta combinación, de esta matriz, todo es individual, cada empresa obviamente genera una matriz distinta, de tal manera que cuando llamemos, pues podamos demostrar que efectivamente tenemos el documento con nosotros y que somos los autorizados. O sea, así de rudimentario está este proceso, pero bueno. ¿Para qué? Bueno, yéndonos entonces, les digo, les comentaba hace un momento que sí, miren, no me equivoqué, más o menos a partir del 2011 ya el formato cambió de 13 campos, nos fuimos a la glosa Data Stage, y entonces, ¿qué contiene? ¿Qué información contiene la Data Stage? Bueno, pues prácticamente la información de todas mis operaciones de comercio exterior que estén registradas en el sistema automatizado de manera alterar, es decir, ante el SAI, de todas las aduanas, de todas las claves, de cualquier agencia de ANAL, o sea, todos aquellos en donde yo haya ejecutado alguna transacción, alguna operación de comercio exterior, pues toda esa información va a estar concentrada aquí, justamente en mi glosa Data Stage. Viene información a nivel pedimento y viene información a nivel partida, ¿no? Como se los voy a mostrar más adelante. ¿Qué usos o cuál es el beneficio para los que estamos aquí y que somos importadores y exportadores le podemos dar? Pues, por ejemplo, nos permite analizar los costos pagados en fletes e incrementables, ¿no? Por cada una de nuestras operaciones. Hacer un análisis, ¿no? De las mercancías y las fracciones arancelarias utilizadas. Es decir, yo puedo jugar como lo puedo mandar y convertir a un formato Excel, pues me permite, ¿sí? Jugar un poco con la información e identificar precisamente, pues bueno, cuáles son las fracciones arancelarias que estoy utilizando en toda mi operación, tanto de IMPO como de EXPO, así como los valores, ¿no? Declarados, el valor aduana, el valor comercial y en su caso el valor en dólares. Nos permite extraer la información respecto a las contribuciones que hemos venido pagando en dichas operaciones, ¿sí? y las podemos incluso segmentar, ¿no? Cuáles han sido en efectivo y cuáles han sido en otros medios de pago, así como las fechas, por ejemplo, en las que se realiza el pago, del IGI, del IVA, del DTA, la prevalidación, etcétera. Esta es una información que a lo mejor algunos de ustedes, finanzas, les solicite cada mes, y ojalá y lo estén extrayendo de glosa y no lo estén haciendo de manera manual, ¿sí? Porque pues, el proceso pues obviamente es distinto. Nos ayuda a detectar errores precisamente en la información que hubiéramos transmitido a través de nuestros pedimentos y pues a través de estos procesos de revisión o de auditoría poder llevar a cabo la corrección, ¿no? en tiempo y forma y pues a través de los pedimentos de rectificación correspondientes. Podemos extraer información de los proveedores y los compradores que estamos declarando en los pedimentos. Algo que pocos revisan, y se los voy a mostrar aquí, cómo andamos en cuanto a la generación de incidencias, ¿sí? La cantidad y el tipo de incidencias que están sucediendo durante el despacho de enero. Las que son simples, pues a lo mejor ni siquiera nos llegamos a enterar porque nuestro agente anal lo atendió. Las que son graves, pues ahí sí nos va a llegar un oficio, ¿no? y nos enteraremos, pero eso puede suceder incluso meses después. Y nosotros, a través de la revisión de la glosa, pues prácticamente lo podemos identificar al mes siguiente de que ocurrió la operación, perdón. Podemos armar pivots o tablas identificando la información por operaciones de acuerdo por agente anal o por patente, por ejemplo, para identificar, bueno, hacia dónde está cargada mi operación, si con el agente aduanal A, el B o el C, dependiendo de cómo tengamos diversificadas nuestras operaciones. Y también algo importante porque nos ha sucedido, sonará extraño o muy remoto, no extraño, a lo mejor muy remoto, pero hemos tenido ya por lo menos un par de casos en donde identificamos operaciones falsas, o sea, operaciones que no corresponden a la empresa titular de ese RFE sobre el cual se está generando la glosa Data Stage y que
pues en ambos casos resultó que fue un error involuntario de la agencia ANAL, ¿sí? Al momento de capturar el RFC se cometió un dedazo, y resulta que pues por error esa importación real, ¿no? O sea, no falsa, no en el sentido de que son meramente documental, no, esa operación de importación o de exportación de mercancías, pues en lugar de haber sido al RFC correcto, se asignó al que no era, ¿sí? Y la empresa, pues, ni siquiera se había dado cuenta, ¿no? Específicamente nos sucedió, por ejemplo, esta fue una empresa que se dedica a la importación de especias, ¿no? Y en una revisión que hicimos, identificamos que tenía varias, no recuerdo cuántas, pero eran varias importaciones, ¿sí? De juguetes, ¿sí? Y la empresa no se había percatado, no se había dado cuenta. Eran operaciones obviamente pasadas, ¿sí? Y cuando revisamos la glosa data stage, pues fue muy obvio, fue muy evidente, ¿no? Al revisar las descripciones, encontrarnos mercancía. Entonces, cuando cuestionamos, obviamente, pues ellos también se sorprendieron porque no reconocieron esas operaciones. Incluso era de un agente ANAL con el que ya hacía bastante tiempo que no trabajaban, y cuando se estableció contacto con el agente ANAL, pues todo se trató, según su explicación, pues se trató de un error, ¿sí? Entonces, es importante también, ¿no? la glosa justamente pues para validar e identificar que las operaciones que están ahí son efectivamente las que nosotros realizamos. Identificación de incidencias, ¿no? También para medir la ejecución y el servicio que nos da nuestro agente ANAL, entre otros. Eso desde el lado o desde el punto de vista de nosotros como importadores o exportadores, pero también los agentes aduanales pueden tener derecho o acceso a su operación, a su información de la glosa data stage, de las operaciones que hacen para sus N cantidad de clientes. Entonces, por ejemplo, para ellos, si es que tenemos aquí a alguien de agencia aduanal, es importante, ¿no? Sepan que, por ejemplo, si ustedes recibieran esta información, bueno, pues pueden hacer un análisis y, por ejemplo, armar un ranking por cliente para que vean, de acuerdo a la cantidad de operaciones y en cuanto a pedimentos y valores, pues determinen el tiempo que le están destinando, o si la cantidad de personal que le están enfocando a ese cliente en particular amerita, ¿sí? Justamente en función de lo que está redituando para ustedes la atención de esos clientes, ¿no? que son muy importantes en función justamente del volumen que manejan para ellos. Permite identificar fracciones arancelarias, las más utilizadas por sus clientes, así como los valores. Identificar, ¿no? Sobre todo la información de fracciones arancelarias de sensibles que están vinculadas al tema de operaciones vulnerables. Ver o medir cómo está el porcentaje de reconocimientos e incidencias por cada uno de sus clientes. Generar reportes, ¿no? del campo de observaciones a nivel partida, ya sea por número de partes principalmente por número de partes para armar catálogos. Obviamente auditoría, ¿no? También los agentes ANAL pues pueden revisar o hacer auditorías de sus propias operaciones para ver pues cómo está haciendo la ejecución, porque al final del día pues también los agentes ANAL son corresponsables, ¿no? de nuestras operaciones de comercio exterior. ¿Cómo llega cuáles son las aplicaciones o el uso que le podemos dar? Seguimos, pues la información prácticamente la podemos recibir desde el histórico, ¿no? Si es la primera vez que estoy solicitando mi información, bueno, sepan que pueden solicitarla hasta 5 años atrás, ¿sí? Y se las enviarán, y ya a partir de que obtienen su autorización de ese momento en adelante, bueno, pues ya mes a mes, ¿sí? Van a comenzar a recibir de manera automática, cuando sí lo soliciten, ¿sí? De que ya en automático, cada mes, los primeros 10 días de cada mes, ¿sí? Empiezan a llegar los correos electrónicos con la información de la glosa. ¿Cómo está integrado? ¿O qué van a recibir? Pues un archivo zipeado, ¿sí? Que va a contener 26 distintos archivos de texto, ¿no? Es decir, 25 tablas y un archivo de resumen de esta información. El formato original en el que se recibe, pues no es directamente un formato de hoja de cálculo, por ejemplo, sino que lo recibimos en un formato ASCII, es un archivo de texto plano, y entonces hay que hacer ahí un proceso, ¿sí? de conversión de ese archivo
TXT para enviarlo a un archivo, ¿sí?, de hoja de cálculo. Prácticamente yo creo que, insisto, los que están conectados hoy aquí y que ya la usan, dudo que hagan un proceso manual, ¿no?, de conversión. Muy seguramente quizás ya tienen, incluso hay anexos 24, ¿no?, en el mercado, muchos, que como parte de los procesos que se tienen que ejecutar ahí, en el caso de las empresas que sean IMEX, pues una de ellas es cargar la glosa data stage y generar los archivos. Los que no son IMEX y no tienen propiamente un anexo 24, pues a lo mejor sí tendrán algún otro tipo de aplicación que les permite hacer la conversión, o incluso, yo dije que puede haber algunos otros tantos más que sí hacen el proceso de conversión manual, ¿sí? Digo, no es nada complicado. En el caso particularmente de nosotros, como procesamos la información de varias empresas y de varios clientes, pues para hacer más simplificado nuestro trabajo generamos una aplicación que le llamamos Glosa Tele 24, en donde literalmente hacemos este proceso, ¿no?, de cargar la información en automático y generar diversos tipos de reportes, o incluso, bueno, de manera directa extraer ya la información prácticamente en cuestión de segundos, sin tener que hacer este proceso, ¿no?, de estar convirtiendo cada uno de los campos. ¿Cómo se recibe esta información en algo como esto? Esto es un correo, este es el mensaje de la última entrega, ¿no?, de hace unos días, y así es como muchos de ustedes lo reciben. Básicamente, aquí lo que podemos observar es que justamente nos dicen, ¿no?, que la información que estamos recibiendo pues es la del mes de marzo, ¿sí? Nos dan el número de consulta con el que se generó la información, el archivo es este, ¿no? De hecho, la consulta viene, o el archivo viene renombrado con el número de consulta, ¿sí? Y entonces así como lo recibimos. Aquí es bien importante que conservemos esta información original, ¿sí? Porque sucede, digo, no es el tema del día de hoy, pero sucede, por ejemplo, que sobre todo las empresas que son IMEX, que entran en un proceso de reconstrucción de sus anexos 24 o de su anexo 30, pues necesitamos la información de la glosa data stage, y cuando hemos solicitado información, pues lo que nos envían, sí, es la información, pero ya está manipulada. Entonces, recomendación, sí, esta personal particular, siempre conserven una copia, ¿no?, o mejor dicho, conserven su archivo original, así como lo recibieron de aduanas, y todos aquellos, lo que vayan a retrabajar, pues simplemente hagan una copia, ¿no?, para que siempre tengan al alcance, ¿no?, el archivo original, el no modificado, el no alterado, porque podemos solicitar de nuevo la información, sí podemos. Nada más que ahí el tema es que se van a demorar de 4 a 5 meses en enviarnos de nuevo la información. ¿Por qué? Porque para ellos, le llaman así, es un reproceso, ¿sí? Entonces, insisto, recomendación, acuérdense siempre de esto, conserven siempre el archivo original y sobre ese vayan sacando las copias que necesiten para que, llegado el momento, si así fuera necesario, siempre tengan la fuente, ¿no?, de cómo llegó. Este archivo zipeado es esto, ¿no? Cuando lo abrimos, vamos a encontrar esto. Son mis 26 archivos individuales, ¿sí? 25 corresponden directamente a información del pedimento, y la terminación que ven aquí, 702, 701, 558, se refiere específicamente al campo del pedimento cuya información se contiene aquí. Viene un archivo de resumen y uno de selección, ¿sí?, que los voy a mostrar también más adelante. Es aquí donde encontramos si nos tocó desaduanamiento libre o reconocimiento, y un archivito de incidencias, ¿sí? Entonces, más adelante les voy a mostrar qué es lo que vemos ahí, pero así es como lo reciben, y reitero, pues este mismo archivito o lo convertimos manualmente o lo cargamos en mi anexo 24 para que me genere mi Excel, o en alguna de las aplicaciones que existen en el mercado para hacer esta conversión de manera más rápida. ¿Cómo están integradas o cómo las identifico? Bueno, pues tenemos 16 tablas o campos, ¿no?, a nivel pedimento.
codificados, ¿no? El campo 501 se refiere a los datos generales del pedimento, el 502 a transporte, el 504 contenedores, 505 facturas, y así, o sea, todos estos son los campos o datos que tenemos a nivel global, a nivel pedimento, y tenemos 9 campos, ¿sí? Que son a nivel partida. 551, que seguramente muchos de ustedes les resulta muy familiar y lo conocen porque es el que más consultamos. Bueno, el 551 es el de partidas, el 552 es el de mercancías, el 553 el apartadito de permisos, el 554 identificadores y así, ¿no? Entonces son 26 tablas, ¿sí? Que son las que integran precisamente nuestra glosa data stage. Pues aquí haciendo el comercial, esta es la aplicación que nosotros utilizamos justamente para hacer esta conversión de nuestros archivos y nos permite generar reportes con distintas características y generamos un reporte a nivel de contribuciones y acumulado por detalle y particularmente por ejemplo es el que le enviamos al área de finanzas justamente para que no estén yendo con ustedes, comercio exterior, a pedirle la información, porque prácticamente pues aquí ya la tienen integrada. Y para nosotros, comercio exterior, pues generamos un reporte que llamamos glosa con detalle, en donde están integradas casi todas las partidas o campos, mejor dicho, casi todos los campos de la glosa data stage que generan un dato o una multa por datos inexactos y que son justamente los que debemos auditar. Este es un ejemplo, ¿no? de lo que nosotros solemos enviar a nuestros clientes, precisamente con este detalle, ¿sí? Básicamente como información, y ya la información donde se puede trabajar o consultar, pues está contenida precisamente en el archivo, en el reporte de Excel que enviamos. Particularmente para finanzas, ¿en qué le ayuda esta información? Pues porque puede hacer un resumen global de las operaciones de importación y exportación, ¿no? En un formato en Excel. Puede también acumular los valores, ¿no? De las importaciones y exportaciones que se hubieran declarado en pedimento. Le permite tener un soporte para el área contable, ¿no? De los impuestos que se hubieran pagado y en la operación de comercio exterior, y en su caso, pues aquellos que estén como pendientes de pago. Importante, les permite hacer una conciliación, ¿no? del valor de compras al extranjero, porque pues sí, ellos registran, y insisto, estoy hablando de la parte de finanzas, pues ellos registran sus compras al extranjero y esos montos pues debieran ser, si no idénticos, pues muy cercanos justamente a lo que nosotros como comercio exterior, tenemos registrado en nuestras operaciones o en nuestros pedimentos de importación. Entonces, la glosa data stage también le permite a finanzas, ¿no? Hacer esta conciliación, no solamente de la IMPO, sino también de la exportación, porque ellos en su declaración, tanto provisional como anual, ¿sí? Declaran compras y ventas. Y compras y ventas al y del extranjero. Entonces, este cruce o esta conciliación también va de la mano con lo que nosotros debemos tener amparados en nuestros pedimentos. Quien no tiene glosa data stage y sí concilia, pues seguramente hará un proceso de trabajo bastante rudimentario y manual en hacer este cruce. Sin embargo, bueno, pues si lo tenemos y lo usamos a través de la glosa data stage, pues esta conciliación prácticamente es un tema que nos puede llevar cuestión de minutos. Para los que son IMEX y además son maquiladora, pues también les permite, en lugar de estar haciendo esta sumatoria o estar vaciando la información en un Excel, bueno, pues la glosa data stage nos permite también conciliar el tema del valor agregado. Les voy a mostrar, esta es una parte de las auditorías que hacemos y les voy a mostrar ahí qué encontramos. También, entonces, este valor agregado, pues en teoría, ¿no? Debiera ser lo que estamos o lo que está amparado en facturas que se están emitiendo al extranjero precisamente por los servicios de maquila. Entonces, para finanzas esta información es valiosísima y muchas veces ni siquiera, si tenemos la glosa, no se las hacemos llegar, ¿sí? Y ellos también, pues obviamente desconocen, ¿no? que mucho del proceso manual que llevan a cabo, pues se puede resolver a partir de la información de Glosa Data Stage. Y les pongo un ejemplo. Este es un caso real, ¿no? de un cliente que revisamos. Por ejemplo, para el tema de reporte anual, ¿sí? Revisamos su declaración anual de impuestos
Si se dan cuenta, ¿no? Aquí, en ventas y o servicios al extranjero, para finanzas, ellos ni venden ni exportan. Y hablando de compras de importación, pues también finanzas no se entera que compran mercancías del extranjero. Cuando fuimos y revisamos en su operación, en su Glosa Data Stage, IMPOS y EXPOS, ¿sí? Pues bueno, encontramos que, pues sí, sí, claro que hay operaciones de comercio exterior, ¿sí? En el caso de importaciones, encontramos pedimentos con un valor de poco más de 8 millones de pesos, y en el caso de exportaciones, poquito más de 12 millones de pesos. Entonces, pues estos datos, ¿sí? Son los que hubiéramos esperado encontrar justamente acá, en la declaración anual de ICR. Cuando les presentamos esto, obviamente ya sabrán cómo le fue al contador, ¿sí? El responsable del área de finanzas de la empresa, porque pues él desconocía, ¿sí? Además de que tenía acceso a la glosa, pues por alguna extraña razón no estaba contabilizando sus compras al extranjero y sus ventas al extranjero. Entonces, situaciones como estas, ¿sí? Es justo lo que tratamos, ¿no? de evitar si es que nos compartiéramos como empresa la información de la Glosa Data Stage con el área de finanzas específicamente. Entonces, ya, eso en cuanto a términos generales, ¿no? La parte medular, insisto, ¿por qué estamos hoy aquí? Es, bueno, ¿y yo qué hago? O sea, Silvia, dime qué hago, ¿no? Ya me dijiste qué es, ya me dijiste cómo está armada, ya me hiciste el comercial de tu aplicación. Sí, está padrísimo esa parte. Pero, o sea, ¿qué puedo hacer yo con esa información? Reitero, pues, yo estoy segura que muchos de ustedes por eso se conectaron hoy aquí, porque la reciben, la usan, y a lo mejor lo que yo les pueda dar en este momento, pues va a venir a sumar, va a venir a abonar lo que ustedes ya hacen de manera habitual. Felicidades si la revisan. Los que la reciben y a lo mejor la guardan nada más ahí en su correo, cada mes que llega la información y no hacen nada con ella, bueno, pues les vamos a abrir un poquito los ojos porque se van a dar cuenta que tienen oro molido ahí en su correo electrónico y no se habían dado cuenta. Y tercero, pues yo esperaría, ¿sí? Que a partir de esto, pues le avisen a finanzas, le compartan esta información a finanzas para que pues ellos también puedan hacer uso y aprovechar, ¿no? de esta herramienta. Entonces, pues bueno, vamos iniciando. Por ejemplo, uno de los primeros revisiones que nosotros solemos hacer en nuestras dinámicas de auditoría es revisar el campo 501, en donde encontramos, 501 son datos generales, pero aquí encontramos justamente las claves de los medios de transporte, de cómo entra o sale al país y cómo entra y sale de la aduana, ¿sí? Entonces, particularmente, y de hecho los casos que le estoy mostrando aquí son de auditorías justamente realizados a diversos de nuestros clientes y que encontramos precisamente esas observaciones. ¿Qué tenemos aquí? Estas son operaciones virtuales. Es una operación de importación y operaciones virtuales que en términos del anexo 22, bueno, tenemos que la clave, dado que no hay una presentación física de mercancías ante la aduana, bueno, la clave para este tipo de operaciones ¿sí? Es la clave 98. Y así, si van y lo revisan en el anexo 22, y sabremos que es la que clave, es la que corresponde a cuando no se declara medio de transporte por no haber presentación física ante la aduana. Bueno, pues aquí, particularmente en esta operación, ¿sí? Se declaró un medio distinto, es decir, una clave 99, cuando, reitero, siguiendo el instructivo, pues debiera ser una clave 98. Adicionalmente, y más extraño, siendo virtuales, ¿no? Encontramos estas 5 operaciones con medio de transporte 7. Los que están ya bien familiarizados y están en la operación del día a día saben que el 7 significa, o estamos hablando de transporte terrestre, transporte carretero. Evidentemente aquí luego nos votó, ¿no? O sea, no puede haber un virtual ¿sí? con transporte 7 porque reitero, ni llegó al país en transporte terrestre, ni salió de la aduana en transporte terrestre, ¿no? La clave correcta aquí insisto, es 98. Entonces, ya cuando ordenamos
dado que esto ya se convierte en un Excel, ¿sí? Pues nos permite empezar a jugar, ¿no? A ordenar, a hacer filtros y acomodar, y ya es súper sencillo, ¿no? Identificar. Yo lo que hago, ok, me voy a importación, filtro por B1s y reviso las claves, y todo debiera ser un 98. Cuando me bota, cuando hay un 98 y hay una clave distinta, pues evidentemente hay algo ahí. Aquí el tema es que particularmente, ¿no? La clave que utilizamos o el campo para declarar el medio de transporte de entrada o salida del país, sí es un dato multable, ¿no? Sí está en el anexo 19. Entonces, este dato, con estos están mal, sí, pero no generan una multa. Este sí, este es el que tenemos en el anexo 19, ¿sí? Y por ende, pues aquí tenemos una multa de 2,010 pesos a 2,860 pesos por cada pedimento, ¿sí? Entonces, pues aquí ya es una primera revisión que ustedes pueden hacer, ¿sí? Váyanse al campo 501, jueguen, hagan filtros, revisen, ordenen, dependiendo del tipo de aduana, ¿no? Aquí tienen la clave de la aduana, jueguen, filtren por aduana, filtren si Impo Expo, filtren por clave, y van a darse cuenta si hay uniformidad, ¿no? en sus claves, o si en ese bloque brinca alguno, pues de ahí ya identificaron, ¿no? Dónde tienen un error. Y particularmente, insisto, con estos, reitero, es erróneo, pero no genera una multa. Este sí, el medio de transporte de entrada o salida al país, sí es un dato multable. ¿Qué más pueden revisar? Incoterms. De hecho, esto es de las revisiones, pues, más sencillas, ¿no? Incluso, pues, sencillas, rápidas y que le pueden redituar bastante, ¿no? A la autoridad. Aquí, ¿qué hacemos? Tenemos que integrar dos campos de la glosa, ¿no? Nosotros en nuestro reporte, afortunadamente, ya está unido, y ustedes básicamente lo que van a hacer es, a ver, abrirse su campo 501 de la glosa del mes de junio que acabamos de recibir, y el campo 505 de facturas, ¿sí? Del mismo mes, ya los unen, ustedes ya vean cómo los pueden integrar y qué van a encontrar aquí, o qué es lo que estamos buscando con esta integración. Los incrementables, ¿no? Que traemos en el 501, con el Incoterm, que este campo viene en el campo 505. Entonces ya cuando los juntamos, ya los ordenamos, los ordeno por Incoterm, y ya voy revisando, o vamos revisando, ¿no? En automático, digo, o lo que nosotros hacemos es, a ver, todos los que tengan Incoterm Edgeworth, los filtro. A ver, los que tengan un 0, y pues sorpresa, salen cosas como esta, ¿sí? Entonces, sobre todo podemos revisar los Incoterms que sean Edgeworth, FCA y FOB, por ejemplo. Si tenemos fletes 0, algo está mal, ¿sí? Y aquí, o sea, pueden suceder dos cosas. O el Incoterm es correcto, ¿sí? Y yo estoy declarando o estoy omitiendo la declaración del pago de fletes que efectivamente me correspondió pagar a mí como importador, porque estos son algo que no les comenté, si los que tienen operaciones de importación definitiva son más vulnerables a esto, y es donde generalmente el SAT hace sus revisiones. Entonces se va a importaciones definitivas y hace esto que estamos haciendo aquí, y pues así como nosotros lo identificamos, ellos también, ¿sí? Van a saber, mira, tiene Incoterms que debiera declarar un flete y no lo está haciendo, pues seguramente nos va a llegar una carta de invitación, si no es que un inicio de facultades como tal. Entonces, aquí les decía, o son dos cosas, o el Incoterm efectivamente es correcto, o sea, sí, así está negociado, y luego entonces yo estoy indebidamente no declarando mis fletes, o efectivamente los fletes yo no lo estoy cubriendo, lo está contratando y pagando, ¿no? el vendedor, y luego entonces pues el Incoterm en realidad es el incorrecto, no es el que debiera aplicar para esta situación. Si es el primer caso en donde pues sí, el Incoterm efectivamente es el correcto, y
no estoy declarando el flete, en automático yo ya estoy cayendo en un tema de omisión de impuestos, ¿sí? Y la multa aquí, para este tipo de situaciones, es del 130 al 150% de los impuestos que dejé de pagar, ¿sí? Si por el contrario, yo no pagué flete, yo importador no contraté ni pagué el flete, en realidad lo hizo el proveedor. Bueno, pues entonces el Incoterm es el incorrecto y ahí estamos ante un dato inexacto, ¿sí? Recuerden que por ahí de finales del 2020 se modificó precisamente el anexo 19 y nos agregaron ya como dato multable el campo de Incoterm. El punto es que no nos salvamos, ni por un lado ni por el otro. O sea, si el Incoterm es correcto y no estoy declarando fletes y otros incrementables, pues estoy cayendo en omisión de impuestos. Si, oye Silvia, no está bien, ya revisé mi expediente, ya revisé con compras, cómo está el contrato. No, el flete lo contrata y de hecho ya viene repercutido en el precio final de compra. Y, bueno, pues entonces el Incoterm está mal. Y si ese es el caso, pues ya nos vamos a la multa de los 2,010 pesos, ¿sí? Por datos inexactos. Entonces, ojo aquí, revisen, chéquense su glosa, júntense el campo 501 con el 505, ¿sí? Intégrenlos, filtrenlos, váyanse sobre los que sí debieran declarar incrementables, filtrenlos y espero y no se encuentren con un escenario como este. En las recientes auditorías, pues hemos observado, ¿sí?, que la autoridad no se está yendo con el tema de la omisión de impuestos o del dato inexacto, ¿no? Pues obviamente se están yendo por lo que les reditúe más. Y hay por ahí una multa, ¿no?, que está relacionada justamente cuando no se puede determinar el valor en aduana y en función de ello, o sea, no se tienen los elementos, la autoridad no tiene manera de cómo comprobar que efectivamente el valor en aduana que estamos declarando de esas mercancías, pues es el correctamente determinado y por ende, pues no se pueden establecer o determinar los impuestos a los que estamos sujetos y se están yendo por esta, ¿no? Lo pueden encontrar, está en el artículo 200 de la ley aduanera y yo he sabido, afortunadamente, insisto, no he tenido casos directamente, ¿sí?, pero he sabido de otros colegas, ¿no?, que se han quejado amargamente que a sus clientes les están fincando esta multa, ¿sí? 69,310 pesos por pedimento. Entonces, pues ojo, también tengan mucho cuidado esta multa. Eso multiplíquenlo, imagínense, y multiplíquenlo por N cantidad de pedimentos en un año, bueno, se vuelve una cosa impagable, ¿sí? Entonces digo, se los comento, se los dejo ahí, espero que ninguno de ustedes haya tenido ya la terrible experiencia de que haber sido sujeto de una revisión precisamente de incrementables, ¿sí?, y que ante la supuesta imposibilidad, ¿no?, según determinó la autoridad aduanera, de poder identificar cómo es que se conformó el valor en aduana y en función de ello el cálculo de los impuestos, y nos quieran sancionar con esta del 200 de la ley aduanera y no como un dato inexacto o como una omisión de impuestos. ¿Qué más pueden revisar? Bueno, váyanse al campo 505. Para aquellos que tienen exportaciones definitivas clave A1, al día de hoy, ¿sí?, no tendrían por qué estar generando COBES, ¿sí? Estas, si se fijan, son operaciones del mes de mayo de otro de nuestros clientes, son exportaciones definitivas, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo que los conozco y sé cómo es su operación, pues hago esta revisión para identificar los que tienen CFDI sin problema, pero ¿por qué estamos generando COBES aún en este momento en este tipo de operaciones? Lo correcto, incluso cuando no haya enajenación, que es la justificación que siempre nos dan, ¿no?, cuando reportamos esta observación, es, bueno, es que no hay una operación de enajenación, no estamos vendiendo esa mercancía. Ok,
Pero recordemos que las disposiciones a partir de enero del 2022 nos obliga que incluso en ese tipo de casos, cuando no hay una enajenación, se debe generar un CFDI, en este caso tipo traslado, ¿sí? Entonces, digo, hay N cantidad de interpretaciones respecto a esta última modificación del Código Fiscal de la Federación. Yo se los pongo aquí, se los dejo sobre la mesa, y aquí en nuestro criterio y en nuestra interpretación, en estos casos, ¿sí? No debiera por qué estarse generando un COBE, porque ya la normatividad está modificada o adaptada a que incluso en este tipo de operaciones deba existir un CFDI, en este caso no un CFDI de ingreso, sino un CFDI tipo traslado. Entonces, no se reporta, de hecho aquí no lo reportamos, digamos que con una multa, ¿sí? Solamente lo notificamos, ¿sí? En nuestro informe, de, oye, tienes estas operaciones, en donde en nuestra opinión debiera haberse emitido un CFDI tipo traslado, no se hizo, están generando COVID, ahí está, yo ya te alerté, ya tú decides, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Qué más encontramos en el campo 505, que es el de datos de factura? Pues situaciones como esta. ¿Qué hago yo? Los ordeno, ¿no? Los ordeno por proveedor, ¿sí? Y ya me los va armando como por bloquecitos, y así es muy sencillo identificar este tipo de situaciones. Por ejemplo, estas son exportaciones, ¿no? Son pedimentos, en este caso fue un A1 de exportación, y si se fijan, pues yo aquí que identifiqué que el país de facturación para el mismo cliente, ¿sí? El tax ID está correcto, pero, por ejemplo, el país de facturación, en una operación declararon México, efectivamente, quien está vendiendo es una exportación, esto está correcto, pero en una siguiente declararon Estados Unidos, ¿no? Cuando quien vende y factura es una entidad mexicana. Y también que vemos aquí que no hay uniformidad en cuanto a cómo se declara el domicilio, ¿no? de nuestro proveedor. Aquí prácticamente en el mismo campo pusieron todo el domicilio, aquí abajo no lo alcanzan a ver, pero viene calle, domicilio, perdón, calle, número interior, número exterior, código postal, bla, 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 o sea, y todo viene desglosado. Entonces, para una misma operación tenemos distintas maneras de declarar, por ejemplo, el domicilio. Este es otro caso, esta es importación, ¿sí? Igual, al momento de ordenarlo, sí, el tax ID, todo cuadra, está perfecto, pero volvemos al tema, no hay uniformidad. ¿Sí? En unas operaciones se declara, la razón social se declara así, MSI USA, y en otras, ¿no? MSI USA, LLC, cuando se trata de la misma entidad. Otro caso, exportaciones, ¿sí? Igual, es una exportación, quien factura es un mexicano, pues por aquí nos pusieron USA, y no hay uniformidad, ¿no? En cuanto a la manifestación de cómo se transmite la información, tanto en el campo de clientes o proveedores, dependiendo de cómo está, bueno, dependiendo, mejor dicho, de cuál es la operación, si importación o exportación. Y esto, así, viéndolo así, o sea, si ustedes van y revisan físicamente el pedimento, efectivamente así se declaró, ¿sí? Pero no es lo mismo revisar pedimento por pedimento, ¿sí? Como se hacían las auditorías a la antigüita, ¿no? De chorro mil expedientes, y revisando papel por papel para ver dónde estaba el error. Esto ya prácticamente en cuestión de minutos, los ordeno, los acomodo así bonito, y visualmente puedo identificar en dónde hay discrepancia. Sigo con el campo 505. Vámonos al Tax ID. Si se fijan, ya aquí, al estar ordenados, aquí inmediatamente me botó. Si se fijan, hay un 6 de más. Acá es el mismo, son importaciones, es el mismo proveedor, ¿sí? Distinto Tax ID. Este final, ¿sí? Mismo proveedor, pero en una operación resulta que sí tenía Tax ID y en las siguientes no, ¿sí? Entonces, pues, o sea, no podemos que en una operación sí declaramos, porque sí tuvimos el Tax ID, y en las siguientes ya no, ¿sí? Entonces, digo, esta es una partecita, este es un extracto. Imagínense un histórico, ¿no? de operaciones, pues el tiempo que nos llevaría hacer una revisión física de cada una de las operaciones, pues en estos básicamente ordenándolos y poniendo los filtros, así súper rápido vamos a identificar en dónde están las discrepancias. Entonces,
Varia información, si se dieron cuenta, podemos obtener y podemos auditar en nuestro campo 505, ¿sí?, de la glosa Data Stage. Entonces, en resumen, ¿qué encontramos aquí? Pues que no hay homogeneidad en los domicilios ni en las razones sociales, ¿no?, de los distintos clientes y proveedores. Encontramos errores en los países de facturación, que este dato, la realidad es que en el país de facturación no es un dato multable, no vamos a tener problemas por eso, pero sí, importante, si lo identificamos, pues obviamente podemos notificarlo a nuestro ejecutivo, ¿no?, o a nuestro, pues sí, a la agencia anual para que revisen, oye, pon atención, o sea, en todos estos casos, ¿no? Imagínense que ustedes le llegan con un resumen de, ven, no inventes, o sea, todas estas operaciones, el país de facturación debe haber sido México, porque es una exportación, yo estoy facturando, y B, me estás poniendo otro país que no viene el caso, entonces pues para que tomen nota y se pongan las pilas, ¿no?, y tengan cuidado al momento de que están capturando la información. Pedimentos, ¿no?, que en unas operaciones sí declaran el Tax ID, pero en otras no, ¿no? Y lo más delicado, ¿no?, que podemos encontrar que para un mismo cliente o un mismo proveedor, pues estamos declarando Tax ID diferentes, ¿no?, que ya, insisto, viéndolo todo junto en un Excel, pues es fácilmente identificable. Y aquí el tema, ¿no?, y por qué digo que lo más delicado en cuanto a esta información, no es en el pedimento, ¿no? Ahí no vamos a tener problema. El problema lo tenemos en el COBE o en el acuse de valor. Si esa información, así tal cual como yo la veo reflejada en el pedimento, es como se transmitió en el acuse de valor, pues nada más les recuerdo que la transmisión por datos inexactos en el acuse de valor, ¿sí?, es de 26,160 a 43,620 pesos por cada COBE transmitido con alguna de esta información incorrecta. Entonces, ojo, tomen nota, revisen, vean sus operaciones del pasado, ¿no?, para que vean si están cometiendo este tipo de prácticas en cuanto a la información de la factura, y tomen acciones. O sea, si se encuentran este tipo de errores, pues tomen acciones para que de aquí en adelante, a partir de que ya identificaron que sí están cayendo en ello, pues tengan más cuidado, notifiquen a su ejecutivo, escálenlo, de que, oigan, hay que poner las pilas con esto porque pues estamos incurriendo en este tipo de situaciones. ¿Qué otro campo podemos auditar? El campo 520, ¿no?, que es el de destinatarios. Tratándose de exportaciones, tenemos, muchos de ustedes tienen operaciones en donde el comprador es uno, ¿sí?, y el destinatario es uno diferente, ¿sí? Si ese es el caso, pues vamos a tener en ambos campos llenos, ¿no? Si mi comprador y destinatario no es el mismo, bueno, no voy a tener un campo de destinatario. Pero para el primer escenario, ¿sí?, pues revisen, váyanse al campo 520, igual acomódenlo, ¿no? Así es como yo lo hago, lo acomodo por destinatario, y por ejemplo en esta revisión, en esta auditoría, pues nos encontramos, o me encontré todos estos sin Tax ID. Y aquí, básicamente por tema de lógica, ¿no?, sobre todo en los que están, el país es Estados Unidos, todos sabemos, ¿no? Bueno, de pronto es algunos, en algunos, con algunos, tanto clientes como proveedores, ¿sí?, de pronto nos salen con que, no, es que en mi caso no se utiliza, no hay un registro fiscal, no hay un Tax ID, ¿no? Los chinos son muy dados a eso. Aquí, básicamente, lo que yo, la revisión que hago es, pues no, o sea, si el destinatario se encuentra en Estados Unidos, claramente tienen un Tax ID. Entonces, ¿cómo por qué estamos declarando que no tiene un número? Si sabemos, insisto, el país me está indicando que claro que existe ese dato. Y, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, es el mismo destinatario, ¿sí? Nada más que en una operación se declaró como país, Países Bajos, ¿sí? Y en el otro se declaró Nueva Zelanda, ¿sí? Entonces, pues no,
el país correcto, de hecho el país correcto es Países Bajos, ¿sí? Aquí el chavo o la chava, ¿no? Ejecutiva de la agencia ANAL cuando capturó la información, pues seguramente se equivocó, ¿sí? de clave al momento de estar llenando el anexo 22, ¿sí? Y si nosotros, que somos el analista de tráfico en la empresa, no revisamos, como fue este caso, ¿no? Esto no se revisó porque así es como se declaró en pedimento, pues no nos percatamos y no pudimos solicitar el cambio, ¿no? En el borrador de pedimento que yo debí de haber revisado y autorizado antes de que se pagara. Entonces, pues también esto lo pueden identificar muy sencillo en el campo 520 de destinatario en nuestra glosa Data Stage. Fechas del pedimento, también aquí, sobre todo con aquellos clientes que sabemos que tienen operaciones, por ejemplo, de importación por frontera, aquí, ¿qué revisamos? Pues viendo la fecha de pago, si se dan cuenta, la fecha de la operación y la fecha de pago es la misma, o sea, se hizo el mismo día, pero son distintos pedimentos, ¿sí? Entonces aquí lo que nos llamó la atención es de, oye, ¿por qué no optimizas, ¿sí? tus procesos, te organizas de tal manera, ¿sí? Que tu mercancía, que generalmente pues, se llega o se consolida en el almacén del agente anal, por otro lado, bueno, pues organízate para que todo llegue y se cruce, si es posible, pues en un mismo camión para que solamente generes un pedimento y con ello, pues obviamente, pues los ahorros, porque o sea, no vas a pagar honorario de agente aduanal por 3 o 4 pedimentos del mismo día, no vas a pagar prevalidación, ¿no? 5 prevalidaciones de 5 cruces ese mismo día. No siempre se va a poder, aclaro, no siempre se va a poder, pero si nos organizamos y tenemos claridad de este tipo de situaciones, pues podemos precisamente provocar, ¿sí? que la mercancía la podemos cruzar la mayor parte en una misma operación, en un mismo vehículo y no tener que incurrir en este tipo de situaciones. Entonces, me voy a ser consciente de ello cuando yo ya revise el 506, ¿sí? y vea, mira, es que tal día tuve 3, 4, 5 pedimentos con 5 cruces distintos, cuando quizás lo pude haber hecho en 1 o 2 pedimentos. Entonces, pues si no lo analizamos y no me doy cuenta, pues tampoco puedo tomar decisiones. También aquí, en el caso de lo que podemos revisar en el campo 551, que les digo, es el más común que analizamos, porque aquí es prácticamente donde tenemos pues, la mayor parte de la información que revisamos en cuanto a las partidas, ¿sí? de nuestros pedimentos. Aquí lo que reviso o lo que revisamos es irnos a los métodos de valoración, ¿sí? No entramos en el detalle, digamos, ya de hablar de un tema ahí de métodos de valoración, no, pero si yo ya conozco a la empresa y sé que, por ejemplo, sus operaciones son de compraventa de mercancías, bueno, pues sabemos que entonces el valor o el método, mejor dicho, natural para este tipo de operaciones, pues es el valor de transacción, es decir, la clave 1. Pero cuando encontramos métodos distintos, como estos que ven aquí, e incluso en algunas auditorías, o sea, nos encontramos hasta 3 o 4 distintos métodos de valoración, ¿sí? Es de, oye, ojo aquí, digo, esto tampoco no es motivo de multa, pero sí ya te diste cuenta que estás declarando distintos métodos de valoración para una misma operación, es la misma mercancía, es tu mismo proveedor, no te llama la atención como para que lo puedas revisar. Entonces, de nuevo, nada más es concientizar esta parte, ¿sí? Para, insisto, para que puedan tomar decisiones al respecto e identificar si es necesario hacer algunas correcciones. ¿Qué más encontramos aquí en el campo 551? Los países, ¿no? El país de origen y destino, en el caso origen si es importación, destino si es exportación, y el país de compra y venta, compra si es impo o venta si es exceso. Específicamente, los que hagan virtuales aquí, que estén ahorita conectados, los invito a que revisen su glosa Data Stage, filtren, ¿no? Váyanse al 551
filtren, quédense únicamente con las exportaciones, ¿sí? Filtren la clave B1 y revisen los países. No sé si ya cayeron en cuenta de si aquí estamos hablando que el país es una expo, es el país destino. ¿Qué está aquí mal? Si es un virtual y el país destino que está declarado en pedimentos es USA, claramente es incorrecto. El país destino siempre va a ser México, ¿sí? Entonces, en esta combinación, insisto, virtuales, exportación, país destino, que es lo que revisamos, siempre debe ser México. Y vean aquí, ¿no? Vean esta revisión, ¿sí? Y pues este sí es un dato multable, es un dato inexacto, ¿sí? Del anexo 19, el país, los campos de país de origen y país destino, de compra, y la multa, pues ya sabemos, es de 2,010 a 2,860 pesos por cada pedimento. Hemos tenido situaciones o casos, ¿no? de auditorías que hemos hecho, imagínense un año completo de operación y con este error, no les quiero yo contar. Campo 507, ¿no? Que aquí encontramos los identificadores que declaramos a nivel pedimento, ¿no? ¿Qué hemos encontrado aquí? En una revisión precisamente de una auditoría realizada, yo me puse a revisar, bueno, chequé, ¿no? Todos los que eran operaciones virtuales, ¿no? Los que hacen virtuales saben que a nivel de identificadores declaramos la clave B1 y ponemos como complemento el número de programa IMEX, ¿sí? De nuestra contraparte. Por curiosidad, se me ocurrió revisar, eso fue una auditoría histórica, ¿no? De varios ejercicios. Por curiosidad se me ocurrió, ¿no? Revisar los números de programas IMEX que vienen en los identificadores como complemento y lo crucé precisamente con el directorio de empresas IMEX que publica Secretaría de Economía y pues con la sorpresa que estos números que les estoy mostrando aquí no existen, pues, están mal, ¿sí? Entonces, pues en su momento seguramente el ejecutivo de la agencia ANAL cuando capturó la información, ¿sí? Pues algo vio mal, los capturó mal, y así se quedaron, y así se vinieron utilizando. La empresa también cuando revisaba, pues veía que ahí veía un número, ¿no? Nunca se metió al detalle, y de ver si efectivamente ese era el número correcto, y pues con la sorpresa que no, estaban mal. Entonces, recomendación, ¿no? Para los que hacen virtuales, échenle un vistazo, revisen. Yo sé que, y a mí me pasa, o sea, yo veo que está el campo ahí, está lleno, yo le veo que está correcto, pero si ya no reviso detalle, ¿sí? Y sobre todo en este caso, ¿no? Que verifico si efectivamente el número es correcto, pues puedo estar declarando, pues, datos inexactos, ¿sí? Sabemos, la multa 2,010 a 2,860 pesos, y a partir de que me encontré con esto, pues ya dentro de nuestro checklist de revisiones también, cuando hacemos auditorías, invariablemente, pues hacemos este cruce, ¿no? De revisar, hacer el extracto del complemento para traernos los números, los cruzamos con el directorio de Secretaría de Economía y nos aseguramos de que efectivamente los números ahí declarados, pues son los correctos. ¿Qué otra revisión hacemos? Juntamos el campo 554 con el 551. El 554 son los identificadores a nivel partida, ¿sí? Y el 551 ya sabemos que es el detalle de partidas. ¿Qué encontramos aquí? ¿O cuál es mi intención de revisar, de hacer esta combinación? Pues identificar si precisamente los complementos están correctos. Particularmente aquí que encontré el complemento o el identificador PO, ¿sí? Nos pide que como complemento declaremos el valor en aduana de la mercancía que está amparada en esa partida, junto con el dato del proveedor. Si se fijan, cuando hice el cruce, yo aquí le agregué, ¿no? El valor en aduana, aquí es donde viene el 505, y lo crucé, si se dan cuenta, ok, estos están bien, ¿sí?
Donde ya no, pues aquí traigo un valor de 3,844 pesos y en pedimento en la partida se declaró 0. ¿Sí? Misma situación aquí. Entonces, evidentemente está mal. ¿Sí? Entonces también pues se reportó porque el dato de identificadores, ¿sí? Es un dato inexacto en términos del anexo 19. ¿Qué más encontramos o qué más revisamos en el campo 551? Este nada más es una revisión, digamos, aleatoria en términos de valores. Es decir, filtramos o acomodamos por fracción arancelaria y por descripción. Entonces, aquí, en base a la descripción, se trata pues, del mismo producto o se trataría de la misma mercancía. Pero, si se dan cuenta, en el primer caso, el precio unitario es de 4,000 pesos. Y en el tercero, para la misma mercancía o de características similares, ¿sí? De acuerdo a la descripción y a la fracción, el valor unitario es de 102,000 pesos. O sea, la diferencia en valores entre uno y otro, tratándose de una mercancía similar, pues sí está, nos llama la atención. Y aquí básicamente nada más es, oye, ¿estás seguro? O sea, sí está correcto, es nada más para hacer un proceso de validación, no es un tema de infracción ni conlleva una multa, ni mucho menos, nada más es notificar, oye, encontré esto, revísalo, ¿no? Está bien, sin problema, se queda así, está mal, pues entonces hay que ver qué sigue para ver si es necesario pues rectificar o corregir nuestra operación. Entonces esto nada más es acomodar, ordenar, irnos, bueno, de menor a mayor, si la diferencia es razonable, no hay problema, o si hay un mínimo o un máximo y están bastante alejados uno del otro, pues hay que, no, lo que hacemos es notificarlos. Los que hacen B1s o virtuales de desperdicios, también jugando con el 507, el campo 507 más el 551, bueno, podemos llegar a esto. Yo aquí, ¿qué hice? Pues con el 551 me traje la descripción, ¿sí? Identifiqué cuáles eran, de todo ese cúmulo de universo de pedimentos de exportación, y en base a la descripción, pues fácilmente identifiqué las operaciones que correspondían a virtuales o transferencias de desperdicio, ¿sí? Entonces, los identifiqué, me los traje aquí, al 507, y pues, oh sorpresa, no hay no estamos declarando el identificador DE, que es el específico para desperdicios. Recuerden que la clave B1 es genérica, ¿sí? La utilizo para la IMPO, la utilizo para la EXPO, para materias primas, para productos terminados, para desperdicios, para activos fijos. Entonces, la clave por sí sola, pues no me dice nada. Por eso tengo que revisarla, ¿sí? En esta operación, por ejemplo, en particular del tema de desperdicios, bueno, lo tengo que revisar, ¿sí? Ok, la descripción coincide, la fracción también, de hecho no la pongo aquí, pero la descripción es la genérica, ¿sí? Y cuando fui a buscar a ver si venía justamente el identificador correspondiente, pues no viene nada, vienen los demás, excepto el que debiera considerarse. Entonces esto lo pueden revisar uniendo estos dos campos, el 507 más el 551. Y el tema, acuérdense, todos los datos que son identificadores, ¿sí? Sin importar de qué tipo, todos entran como datos inexactos. Más datos inexactos. También, ¿qué podemos aquí o qué revisamos aquí? El campo de valor agregado, ¿sí? ¿Qué hice aquí? Básicamente fue filtrar, ¿no? Mis retornos. Esta particularmente, ojo aquí, no todos están obligados al valor agregado, solamente aquellas empresas que son IMEX, que operan bajo la figura de 100% maquila, ¿sí? Están obligados a declarar valor agregado. Este cliente en particular lo es. Entonces, cuando hicimos la revisión, fue, a ver, muéstrame todos aquellos pedimentos de retorno que tienen el identificador PT, producto terminado, y estos debieran tener información en el campo de valor agregado del campo 551. Entonces, los junté, me los traje, ¿sí? Y pues estos que son productos terminados, si se fijan, en el pedimento se declaró 0. Está mal, está incorrecto,
¿sí? Y entonces, pues de nuevo, tenemos un dato inexacto, ¿sí? Aquí también es importante, retomo la revisión que también se tiene que hacer con finanzas, ¿sí? Porque si tomamos, ¿no?, lo que yo declaré en mi pedimento para validar o para comprobar que lo que se facturó al extranjero por concepto de servicio más o menos empata con lo que estoy declarando en mi pedimento, pero si tengo pedimentos como este, en donde no declaré valor agregado, sino que le puse 0, pues vamos a andar ahí con discrepancias, ¿no?, en la declaración de esta información. Este no es de multa, pero sí es importante. También lo reportamos a los clientes de, oye, revisando tu operación, yo identifico que tienes estas importaciones, ¿sí?, donde el país de origen y el país que vende es Estados Unidos y estás pagando IGI, ¿sí? Fíjense, esta es una operación de marzo, o sea, son importaciones de marzo de este año, ¿sí?, y desembolsaron 47,000 pesos, que de haber contado con un certificado o una certificación de origen TEMEC, pues se los pudieron haber ahorrado. Entonces, insisto, a lo mejor cuando lo vemos así de separado o segmentado, ay, bueno, ¿qué tanto son 1,399 pesos? ¿No? Los pago. Bueno, los paga la empresa. Pero ya cuando lo suman en el mes, y si esto lo multiplican por 12, no, pues ya los quiero ver, ¿no? El monto que están pagando de IGI. Y si ustedes, como área de comercio exterior, ponen cuidado en ese tipo de cosas y al final le muestran ahí a su jefe de, oye, mira, oiga, jefe, aquí está lo que le ahorré a la empresa, ¿no?, en el pago de impuesto general de importación, porque después de que hice este análisis, ¿no?, y me puse a revisar con mayor profundidad, vi a qué proveedores le podía solicitar una certificación de origen, la comienzo a aplicar, aquí están los ahorros que le generé a la empresa, pues imagínense, los van a amar, ¿no? Espero que también con un incremento de sueldo por estos ahorros que le generaron a la empresa. Este también no es un dato inexacto, pero de vez en cuando también hay que validarlo. Básicamente aquí es revisar las unidades de medida. La unidad de medida de comercialización y la unidad de medida de la tarifa, ¿sí? Si son equivalentes, pues obviamente cuando yo saque mi sumatoria, tanto comercialización como tarifa, pues me debe dar lo mismo. No lo voy a poder validar siempre, porque saben que en muchos casos yo tengo como unidad de comercialización piezas, pero mi unidad de medida de la tarifa son kilogramos, entonces pues ahí sí, ahí no hay manera de poder hacer esta validación. Pero mientras sea la misma unidad de medida, no está de más, ¿no?, jugar un poquito con mis filtros y obtener pues este resultado. Ya casi, digo, ya terminando lo que les quiero mostrar también, ¿qué pasa con los reconocimientos? En la información que ustedes reciben, ¿sí?, tienen la manera de revisar justo pues cómo anda su porcentaje de reconocimientos, ¿no? Y yo apuesto que seguramente no necesariamente todos, por lo menos los que tienen glosa, no necesariamente lo hacen. Entonces, la información está ahí, digo, nada más en este dato, ¿sí?, en el semáforo fiscal, 1 es desaduanamiento, 0 es reconocimiento, ¿sí? Hacemos ahí una pivot y, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, en el caso de la importación, el 68% de sus operaciones han tenido desaduanamiento libre, y su nivel de reconocimientos es pues relativamente alto, ¿no? En ese mes fue del 32%, el doble del promedio, ¿sí?, que tenemos, que es del 17%. Y en el caso de la exportación, aquí sí, habitualmente, el porcentaje mayor siempre va a ser desaduanamiento libre. El nivel de reconocimientos en exportación es bajo, por lo menos en mi experiencia y en el tipo de clientes que nosotros atendemos, más bien la incidencia está en la importación, ¿sí? Pero lo pueden revisar y se pueden ir monitoreando justamente mes a mes qué está sucediendo. O sea, mi porcentaje de revisiones se ha mantenido, es estable, o he tenido picos o he tenido bajas, ¿sí? Entonces, eso también nos muestra si estamos siendo objeto, ¿no?, estamos en la vista, en el ojo de la autoridad, y por eso nos están revisando con mayor intensidad. Y también siempre los que tienen glosa, no sé si ya habían revisado el campo de INCI, de incidencias,
porque aquí es justamente donde encontramos si fuimos objetos de alguna revisión que haya detonado o generado un acta administrativa. En este caso, S es simple, G es grave y C es que todo se realizó de manera correcta. Entonces, por ejemplo, cuando revisamos estas operaciones, bueno, nos encontramos una incidencia simple. Cuando le preguntamos o le notificamos a la empresa el resultado de la revisión, ¿no? Porque esto lo hacemos cada mes, pues el agente no le notificó nada, o sea, no le avisó, ni siquiera le informó que a la empresa, ¿sí? Que esa operación había sido, que había tenido reconocimiento y que además había tenido una incidencia simple, ¿sí? No le informó, no le comunicó, y cuando yo revisé ya el detalle, ¿no? Algunos también ubican esta opción del SOIA, pues efectivamente, aquí está, ¿no? El resultado del reconocimiento fue una incidencia, pero pues esto la empresa pues obviamente ni se enteró, ¿no? O sea, esto lo vino a saber hasta el mes siguiente, que fue cuando hicimos la revisión y le notificamos estos resultados. Entonces aquí también, de alguna manera, esto les permite a ustedes, ¿no? Estar como más cerca y sobre todo estrechar la comunicación con su agente aduanal y que les informe de este tipo de situaciones, pues por lo menos para que sepan ustedes, ¿no? Estén informados, estén enterados y sobre todo, si es necesario, ¿no? Implementar algún tipo de acción, pues poderlo hacer de manera oportuna. También importante, ¿no? El tema de los activos fijos, ¿no? Es todo un tema, y sobre todo los activos fijos tóxicos que les quitan mucho el sueño, ¿no? A algunas empresas. ¿Qué puedo hacer yo con mi Glossa Data Stage en términos de los activos fijos? Pues me permite hacer una revisión histórica de todo lo que yo hubiera importado, sobre todo, digo, me voy a preocupar independientemente de si los traje en definitiva o en temporal, me voy a preocupar, pero particularmente, por ejemplo, en el caso de las importaciones temporales, los que son IMEX, ¿sí? Pues es echarse un clavado a su glosa histórica y revisar, ¿no? Qué es lo que han importado a lo largo de la historia de la empresa, y lo pueden rastrear obviamente por clave de pedimento, y pueden inventariar justamente, ¿no? Lo que tienen en glosa y que es lo mismito que tiene la autoridad, ¿sí? Y lo pueden contrastar con lo que ustedes tienen en su anexo 24 y se van a encontrar sorpresas, ¿sí? También a partir de esta validación, pues necesitamos revisar, tenemos que identificar qué es lo que tengo físico, ¿no? Qué maquinaria tengo física en mis instalaciones y qué de ello pues lo puedo vincular a un pedimento. Tengo que conciliar con los registros de finanzas y ya en el mejor o en el peor de los escenarios, depende de cómo lo querramos ver, pues lo que no me haya hecho match de lo que tengo en mi Glossa Data Stage, pero no tengo en mi anexo 24, y sí los tengo físicamente en planta, bueno, pues llegar a un tema de regularización. Digo, es un proceso más complejo que eso que les acabo de comentar, pero la base, ¿no? Es justamente saber qué es lo que aduanas tiene de mí. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues a partir de la revisión de mi glosa histórica. Y ya para concluir, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las principales problemáticas que hemos encontrado en este tipo de procesos? Pues que aduanas, como les mencionaba en la parte inicial, aduanas no le comparte esta información a finanzas porque considera que, pues como son únicamente información de pedimentos, pues a finanzas no es de utilidad, ¿sí? Entonces es información que solamente me compete a mí, error, ¿sí? O bien, raro, pero sí hemos tenido por ahí un par de casos en donde la información, la Glossa Data Stage, le llega en realidad a finanzas, ¿sí? Pero no se la manda a comercio exterior porque es confidencial. Y estoy citando, estos son así palabras textuales que me dijo la empresa de la persona de finanzas no, pues es que no le puedo compartir la información a comercio exterior porque aquí viene información confidencial, sensible para nosotros. Oye, pero si estamos hablando de la misma empresa, o sea, entendería, ¿no? Si fueran entidades diferentes, pero estamos hablando de la misma empresa, o sea, comercio exterior es quien procesa y quien hace la operación de comercio exterior, tiene esa información, por supuesto que la tiene, ¿no? Lo mismo que tienes tú. Entonces, aquí es compártanse la información. O sea, si comercio exterior es quien recibe,
compártela con finanzas. Si finanzas es a quien se remite y se envía la información, pues compártanla con su área de comercio exterior para que puedan hacer este tipo de revisiones. Importante también, no solamente revisen el campo 551, que es el que, insisto, muchos conocemos y es el que más revisamos porque ahí está la parte principal de lo que debemos revisar. ¿No? Ya vimos que podemos revisar otros campos, ¿sí? de la glosa que nos pueden reeditar en bastante información. Finanzas para sus controles y cálculos, todavía en algunas empresas hacen la captura manual. Entonces, así se van pedimento por pedimento y van registrando, pues no, ¿para qué? Ya toda esa información, pues prácticamente ya la tienen en una hermosa hoja de Excel, ¿sí? En donde pues pueden de manera más rápida y sencilla, ¿sí? Hacer este tipo de análisis. Reitero, siempre, siempre guarden un archivo, el archivo zip original, ¿no? Así casi que bajo candado, ese consérvenlo siempre y sobre ese trabajen, sobre ese saquen las copias que necesiten, modifiquen, borren, quiten, pongan, pero sobre las copias y siempre quédense con un archivo original y guárdenlo ya sea en red, ya sea en un servidor, en la nube, en su compu, en una USB, en donde quieran, pero guarden siempre una copia de su información original. Algunas recomendaciones, pues si ustedes hacen operaciones de comercio exterior, sí o sí, deben tener la glosa Data Stage. Ya vimos, ¿no? Todo lo que podemos hacer con ella. Si ya la tienes, revísala. O sea, no guarden ya saben que cada mes, a inicios, insisto, los primeros 10 días del mes les va a llegar la información, no la guarden, explótenla, úsenla y lleven a cabo precisamente este tipo de revisiones, estas auditorías. Yo aquí nada más les mostré, por temas de tiempo, ¿no? Algunas de las combinaciones que nosotros solemos hacer para hacer estas revisiones. Úsenla, revísenla, esto con carácter preventivo para que identifiquen los errores, ¿sí? A más tardar al mes siguiente, o bueno, dependiendo de cómo esté su carga de trabajo y quién haga este proceso, pero bueno, revísenlo e identifiquen, y de tal manera que no identifiquen errores de operaciones que hicieron hace 3 años atrás, ¿sí? Si son IMEX, deben conciliar su anexo 24 con la glosa Data Stage, ¿sí? Y también, bueno, pues deben tener una mayor interacción con su agente anal, o sea, a partir precisamente de que identificaron en dónde están adoleciendo, o sea, en dónde están fallando, bueno, pues trabajen de la mano justamente con su agente anal y para que revisen de manera anticipada el pedimento, ¿no? previo pago, armen catálogos, ¿no? de números de parte con sus respectivas fracciones arancelarias, generen cartas de instrucciones para que ahí den las indicaciones o sea, qué es la información que hay que declarar y sobre todo, si hay errores, bueno, pues ustedes como empresa, como importador, exportador, pueden tener elementos, ¿no? Hacia la agencia anal, y perdón por los que son agencias anales aquí, ¿no? De, oye, yo te dije, aquí está, te di la indicación de qué fracción, de qué descripción, de qué clave, tú te equivocaste, bueno, pues tú asume, ¿no? Si se trata de una rectificación, pues asúmela tú, no me la vengas a cobrar, la instrucción estaba dada, no la seguiste. Entonces, para eso están las cartas de instrucciones, verificar, ¿no? que los datos de los clientes, domicilios y datos de los clientes y proveedores, pues estén correctos. Ya vimos o ya vieron ustedes, ¿no? Lo que se declara en el campo 505 de facturas. Y bueno, pues ya con esto concluyo, ¿no? ¿A qué más me ayuda la glosa Data Stage? Pues a llevar un control real de mis expedientes de comercio exterior. Es increíble, pero han sido pocas las empresas cuando hacemos un inventario, una auditoría, y como parte de esa auditoría inventariamos cuántos expedientes, o si tiene completos los expedientes de todas sus operaciones de comercio exterior, invariablemente hay faltantes. ¿Sí? La empresa, o en este caso el analista de tráfico, ustedes pueden estar casi seguros que su expediente está completo. Eso creen ustedes. Pero cuando revisan ya contra la glosa Data Stage, que insisto, es la misma información que tiene la autoridad, se van a encontrar que hay expedientes o pedimentos faltantes. Nos permite ratificar, ¿no? los valores declarados en los pedimentos y confrontarlos con los datos contables, y sobre todo antes de nuestra declaración anual, ¿sí? De, oye, comercio exterior tengo esto, ¿cuadra, empata con lo que tienes tú fiscal? ¿Sí? ¿No cuadra? Bueno, pues revisemos en dónde está la discrepancia y por qué, para poder actuar, insisto, de manera anticipada, y bueno, pues contar con información real para los que todavía algunos que presentan o se dictaminan,
bueno, pues contar con la información real, ¿no? Para el llenado del anexo de comercio exterior en el caso del dictamen fiscal. Entonces, pues con esto termino yo la sesión del día de hoy. Creo que nos da unos minutitos para revisar aquí las preguntas. Déjenme ver qué tengo por acá. Dice, utilizando el DataStage, ¿cómo se podrá identificar las operaciones virtuales que se hacen al amparo de la regla 525 fracción segunda como proveedor nacional? Con el campo 507 de identificadores, ¿sí? Ahí los que hacen este tipo de operaciones utilizan creo que si no me falla la memoria, creo que el identificador es CN, ¿sí? Entonces, para quien recibe, ahí me agarraron un poquito aquí, pero creo que en realidad para el que exporta, además de que declara, perdón. En el caso de la exportación, el proveedor nacional que le vende a la IMEX, o bueno, que le vende al extranjero, pero le entrega a la IMEX, declara CN, y quien recibe, ¿no? La empresa IMEX, en lugar de declarar B1 y complemento el programa IMEX, declara B1 y complemento RFC. Entonces, ahí está. Todas las operaciones que tengas B1s en donde como complemento del identificador B1 tengas un RFC en lugar de un número IMEX, esas son operaciones de proveedor nacional. Dice, ya me ha tocado ver que reportan todo en ventas nacionales cuando todas sus ventas son al extranjero, refiriéndose precisamente al tema de la declaración anual de ICR. ¿Se pueden rectificar los pedimentos que tienen mal los incrementables Incoterm? Sí, por supuesto. Y debieran hacer un análisis para ponderar, ¿no? El riesgo-beneficio de hacer esto. Definitivamente, digo, tenemos el derecho de autocorregirnos y si declaramos mal, lo mejor es rectificar. A lo que voy es que, pues obviamente la autoridad se va a dar cuenta, ¿no? Se va a encontrar que hay una rectificación masiva de pedimentos específicamente sobre el mismo campo, pues seguramente se va a dar cuenta. Pero es mejor eso, ¿no? Es mejor corregirnos a que nos lleguen, nos revisen, nos auditen y además nos sancionen con la multa del 130 al 150%. Si nosotros rectificamos de manera espontánea, no aplicaría la multa, lo estamos haciendo de manera espontánea. Entonces, yo, Lucía, te propongo que revises, ¿no? Valores cuántas situaciones o cuántas operaciones tienes aquí. Si tienes acceso, si son operaciones obviamente del pasado y sabes cuánto fue el flete o los datos incrementables que no se declararon, yo sí te sugiero que ponderes y la opción de rectificar esas operaciones. Dice Ana Lidia, dice, las exportaciones B1 y las exportaciones con CFDI de traslado deben aparecer en el campo 520. No, de hecho, particularmente en el caso de los virtuales, no existe la obligación de transmitir la información. Entonces, gracias, Ana Lidia, por recordarme ese punto. Cuando vayan a revisar, seguramente se lo van a encontrar en blanco. No se espanten, no se asusten. Lo que sucede es que específicamente en el caso de virtuales no se transmite. ¿Se puede? Sí, pídanlo, platíquenlo con su ejecutivo, con su agencia anal y pidan que transmita la información para que la puedan ver en su campo 520. A ver qué más preguntas hay. No se declaran los R1s con clave de pedimento, pero en el 500... más bien, a ver, creo que está haciendo una aportación, un comentario. Muchas gracias a Alejandro Herrera. ¿Cuál es el régimen aduanero correcto de los pedimentos con clave de importación temporal AF? El régimen aduanero... buena pregunta. Tendría que revisarlo, cómo está. Te lo debo, Jessica. No, de memoria no lo tengo, pero lo podemos revisar. ¿A partir de qué año se puede solicitar el data stage?
los últimos 5 años. O sea, incluso pueden solicitar un poco más y si la autoridad la tiene y anda de buenas, se las puede enviar. ¿Hay algún tipo de sanción por la mala codificación de los e-documents? Pues más que codificación, lo que nosotros tenemos identificado en términos de ley aduanera y de reglas es la transmisión y ya vimos que es la multa de los 26,000 pesos. ¿Qué tan recomendable es realizar la reconstrucción al sistema de anexo 24 con Data Stage y posteriormente subir complementarios para tener alineado? Ay, es una labor titánica. Para una reconstrucción de una empresa IMEX, una reconstrucción es un hecho, no se debe lanzar si no tiene la información de Data Stage porque es contra lo que va a confrontar, ¿sí? Entonces, no lo podemos hacer exclusivamente con Data Stage porque acuérdense que, bueno, no se los comenté o no recuerdo si lo hice, pero Data Stage no tiene números de parte, ¿sí? Entonces, pues no pudiéramos hacerlo en su totalidad. Y bueno, pues creo que son todas las preguntas. Para los que están haciendo o están cuestionando del programa que les hablé, aquí están nuestros datos. De hecho, quien esté interesado ya igual en lo individual, ¿sí? me puede contactar, ¿sí? Mi correo electrónico es Rodríguez y ya por ahí podemos estar interactuando y teniendo más información de lo que podemos apoyarlos precisamente con esta aplicación y además en estos procesos de auditoría. Entonces, pues creo que ya no hay más. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que tenemos también por ahí algunas sesiones siguientes, futuras. Espero volvamos a encontrarnos por acá. Muchísimas gracias a todos. Licenciada, muchas gracias por el curso. Les agradecemos a todos su asistencia y asimismo, pues les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes en próximos cursos en los que nos acompañará la licenciada. También que vean cursos pasados, igual de temas relacionados con comercio exterior. Y muchas gracias a todos. Síganos en Facebook, YouTube y estén pendientes de las páginas. También en su correo les va a llegar una encuesta para que califiquen este curso y también les van a llegar otros cursos anteriores. Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Para la que pregunta de la presentación, sí se va a poder compartir. Se les vamos a hacer llegar el material. También en nuestra página www.coex.academy también pueden encontrar en los anteriores cursos sus presentaciones. Gracias.